Ahí está. Hola. Hola. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, bueno, bienvenidos a todos, buenas noches. Estamos súper contentos de que estén hoy acá. Bueno, nos encanta compartir este espacio con ustedes. Nosotros venimos a esta fundación a estudiar, a encontrarnos, a colaborar. Como muchos sabrán, nosotros acá estudiamos logosofía. Y la verdad que logosofía es muy amplia, es muy grande como para poder definirla en estos 45 minutos que estemos acá conversando. Así que lo que pensamos nosotros tres es contarles parte de nuestra experiencia, de nuestros aprendizajes, de las reflexiones que hemos tenido también estudiando esta ciencia y que bueno, que a partir de ello lo puedan conocer. Y si alguno quiere profundizar más, por supuesto, que siempre está esa invitación. Los presento también, mi nombre es Manuela, yo soy de acá de Buenos Aires. Hoy me acompaña Javier Gámbaro, de Uruguay, de Montevideo, y Edson Tadeu, que es de Brasil, de Goiânia, una ciudad que está muy cerquita de Brasilia. No se preocupen que Edson habla español muy bien, No. así que confiamos en su capacidad de entender portuñol. Así que bueno, si quieren un poco vamos comenzando con el tema del que nos invitaron a hablar hoy, que es esto de cómo los conocimientos amplían la vida. Quizás cuando hablamos de ampliar la vida, uno se imagina de ampliarla en duración, que dure más, como de más tiempo. Y en verdad en logosofía nos referimos a ampliar la vida en el sentido de ampliarla en cuanto al contenido que le damos a esa vida. Por ejemplo, si cada uno hiciera el ejercicio de pensar en su vida como un libro, bueno, ¿qué quiere que digan las páginas de ese libro? ¿Qué contenido queremos que tenga? Hay una frase de logosofía que si esto me anduviera la podría poner, pero no está sucediendo. Perfecto. Que dice que hay que dar a la vida un contenido real, permanente y eterno. Así que les proponemos que también vaya cada uno pensando en su vida. ¿Qué parte del contenido de la vida es real? ¿Qué parte del contenido de la vida es permanente? ¿Y cuál es esa parte eterna? Bueno, nosotros vamos a hablar un poco de esto, de cómo vamos dando este tipo de contenido también a nuestra vida y podemos empezar pensando en las experiencias que vivimos todos los días. Y acá vamos a ver si están de acuerdo. Yo creo que cada vez que uno vive una experiencia, está viviendo al mismo tiempo dos. Una es la externa, la que vivimos todos, la que todos vemos y compartimos, y otra es la interna, la que vive cada uno para sí. Vayan pensando si esto lo pueden ir asociando a algo. Les doy un ejemplo. Yo cuando preparaba esta charla, por ejemplo, esa semana estaba en el trabajo, en una reunión, éramos varios, teníamos que resolver un asunto y había una persona que hablaba mucho y no organizaba y el tiempo pasaba. Y yo por dentro, por momentos me iba frustrando, me iba molestando un poco, me impacientaba, pensaba en hablar después, pensé en mejor no hablar. Bueno, finalmente la reunión terminó, yo no dije nada, no se resolvió demasiado. Y al final del día, quizás cuando alguien me pregunta, bueno, ¿qué tal el trabajo? Yo puedo contar, bueno, tuve una reunión que, como alguien hablaba, no se resolvió. Y yo me puedo quedar con esa parte de la experiencia, que es la que todos vimos y vivimos. Pero me estoy perdiendo un montón de cosas que al mismo tiempo sucedieron internamente. Yo por momentos me impacienté, me frustré. En mi escenario mental entraron y salieron un montón de pensamientos diversos. Y esa parte de la experiencia es una parte riquísima. Y si yo me la pierdo, me estoy perdiendo quizás hasta de la parte más importante de todo eso que vivimos hasta en lo cotidiano, cuando caminamos por la calle, cuando estamos con la familia, cuando hacemos diversas actividades, casi siempre podemos ver que estamos viviendo estas dos partes de la experiencia. Y yo no sé si todos acá vieron, o al menos conocen, la película de Harry Potter. Sí, la saga, la conocen, las vieron. Bueno, si alguno no la vio, disculpen, porque voy a spoilear el final casi. Se pueden tapar los oídos por las dudas, para que no tengamos ningún problema. Pero hay una parte en la última película, al final de todo, bueno, el personaje principal, que es Harry Potter, parece como que se estaba como por morir en un momento y accede como a un limbo, a otro estado.
y ahí se encuentra con su profesor, quien había sido su maestro. Y cuando se encuentran tienen todo un diálogo muy significativo. Harry Potter lo prende en tu mente, lo cual no significa que no sea real. Y eso me pareció muy interesante, porque yo justo venía pensando mucho en esto de que todo lo que nos sucede internamente, en nuestro mundo interno, en nuestro mundo mental, es tan real como lo que está sucediendo afuera. Porque aunque yo sola sea la única que lo vea, o en este momento cada uno de ustedes sea el único testigo de lo que vive internamente, lo que es cierto es que no deja de pasar solo porque uno es el único que lo vea. Incluso uno podría ni ser consciente de eso que está viviendo internamente y aún así sigue siendo igual de real. ¿Y cuál es la importancia de tomar esta ubicación, de darnos cuenta que lo que sucede en el mundo interno o en el mundo mental es tan real como lo que sucede en el físico? Y bueno, es básicamente, o para mí lo ha sido, poder empezar a trabajar sobre todas las causas que tienen mis conductas y también sobre toda la proyección que estos factores internos tienen sobre la propia vida. Y me encanta a mí hablar de proyección, porque bueno, yo soy física, estudié física, y nosotros estudiamos mucho los modelos y las leyes del movimiento, y estudiamos que todo se rige por leyes universales. Por ejemplo, todos seguro acá conocen la ley de gravitación universal, o ley de gravedad, como también algunos le dicen, y muchas veces la asociamos al movimiento de los planetas. ¿Y qué es la importancia de conocer estas leyes universales? Bueno, por ejemplo, si yo sé la posición de un planeta en un momento, yo puedo proyectar toda la trayectoria de ese planeta. Yo ya sé lo que va a pasar, porque esa ley me explica cómo eso se va a proyectar, cómo eso se va a mover. Y bueno, la logosofía también habla de leyes universales, pero que aplican más a nuestras conductas y a todos estos factores internos que se mueven dentro del propio mundo. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, estaba estudiando, estudiaba mucho, todos los fines de semana básicamente me quedaba estudiando, haciendo cuentas, me perdía muchos asados familiares también, y me acuerdo de un domingo de estar estudiando, y en verdad no estaba estudiando, no podía sentarme a comenzar, divagaba, me distraía con cualquier cosa, cualquier argumento era válido con tal de postergar lo más que pudiera ese inicio y seguía perdiendo el tiempo. Y justo en la fundación, en el sector de jóvenes, estábamos estudiando un tema que logosofía le llama la ley de herencia, que habla de cómo cada uno se va constantemente heredando a sí mismo. Y todo lo que yo hoy estoy haciendo, todos los pensamientos que estoy cultivando, también van a formar parte de mi ser de mañana. Y yo me acuerdo que en ese momento pensé, claro, si yo hoy no estudio, bueno, hay una consecuencia que va a ser que tal vez en el examen no me va tan bien, o me atraso un poco con la materia. Bueno, esa es una consecuencia que se va a dar. Pero va a ser anecdótico, porque al final uno ni se acuerda ya de los exámenes de la facultad, tal vez de cuál aprobó y cuál no. Eso en un momento de la vida pasa. Ahora, yo me estoy llevando conmigo algo mucho más importante, que en este caso puede ser la tendencia a postergar o la falta de voluntad. Y ocurre por el contrario, si yo decido en ese momento, bueno, vencer todas esas distracciones y tratar de ser disciplinada y estudiar, y eso fue lo que me motivó mucho durante la carrera, bueno, eso me va a servir para el resto de mi vida. Yo esto me lo llevo para el resto de las experiencias que la vida me va a presentar, que van a ser diversas. Las circunstancias cambian todo el tiempo, y eso es lo que sucede en lo externo, pero luego en lo interno, todo eso que se mueve, esa experiencia interna de la que estábamos hablando, al final es la que nos dice qué es lo permanente de todo esto que estamos haciendo y que nos estamos llevando también para nuestra vida. Y si lo pensamos en general, cualquier gran logro de la humanidad, cualquier persona que haya triunfado en algo, casi siempre comenzó por un cambio interno. Así que quería también terminar un poco hablando de los cambios, bueno, porque es un tema que me gusta mucho y porque en general escucho mucho hablar de esto, de que para cambiar hay que tirarse a la pileta. ¿Vieron cuando uno no se anima a hacer algo? No, bueno, ya está, no lo pienses, tírate a la pileta, es algo que solemos decir. Y justo el verano pasado tuve una experiencia muy interesante con mi sobrino. Rafa tenía 4 o 5 años más o menos,
Y a él siempre le pasó desde que era muy chiquitito que tenía cierto recaudo con el agua. No era de esos nenes que van corriendo a la pileta y se tiran, como suele ser la mayoría, sino que él siempre le tuvo como un poquito de miedo al agua. Entonces él iba a la pileta, se mojaba un poquito los pies, se quedaba en el primer escalón, ¿vieron? Cuando el agua nos llega por los tobillos, apenitas, él se quedaba jugando ahí. Y ya está, y no quería saber nada más. Y me acuerdo que el verano pasado se me ocurrió y le dije, bueno, Rafa, vamos a hacer un juego. Vamos a jugar a que vos tenés con la puntita del pie que tocar el siguiente escalón y volver. Solo con la puntita del pie tocarlo y volver. Entonces él me dijo, bueno, pero dame las manos. Entonces yo le di las 2 manos, yo estaba en el escalón de abajo, yo le daba las manos y él tocó con la puntita y volvió. Al principio no se animaba, como que quería bajar y no podía hasta que al final tocó y volvió y se animó y se emocionó un montón. Y dijimos, bueno, hagámoslo de vuelta. Entonces lo hicimos una vez más, después lo hicimos otra vez, después probamos 5 segundos, después probamos, 10 segundos ahora, después probó con apoyar los 2 pies, me pidió que le suelte una mano, le solté la otra. Bueno, al final pudo caminar por todo ese nuevo escalón que había podido conquistar, recorrió la pileta a lo ancho para sentirse bien cómodo en ese nuevo estado que él había conquistado. Y después de un rato de jugar ahí, me dice, bueno, ahora vamos al que sigue. Así que hicimos lo mismo, ¿no? Le doy las 2 manos y él empezó a poquito con la puntita del pie a tocar el escalón y volvía. Y se repitió el mismo mecanismo. Bueno, cuestión que al final de la tarde bajó como 4 escalones más de la pileta hasta donde él por su estatura podía estar. Y bueno, subió, bajó y se movió con mucha libertad, con mucho entusiasmo, estaba muy alegre. Y si bien es una experiencia simple, ¿no? Pequeña, muy cotidiana, para él fue enorme lo que había logrado. Y yo mientras lo observaba pensaba, claro, todo el tiempo la naturaleza nos está dando ejemplos de cómo tienen que ser los cambios, ya sea en un niño que está haciendo un aprendizaje o hasta en la metamorfosis de la naturaleza o en general en cada proceso, nos está dando muestras de que en general ningún proceso de cambio es a los saltos, es brusco. En general siempre empezamos por querer superarnos y algo muy interesante que yo lo veía en él y que lo observo siempre y que he aprendido también acá en Logosofía es a tener pequeños propósitos realizables. Y recién cuando uno llega a un nuevo estado, a esa nueva conducta y se siente cómodo y ya le es propia y ya le es natural, ahí recién empieza a surgir ese anhelo por querer conquistar estados superiores. Y hay un mecanismo muy interesante que se da en el medio, que es el del estímulo que tiene el acierto. Todos los procesos en la naturaleza siempre se van retroalimentando de energía. Y en general lo que sucede cuando uno hace este tipo de cambios es que el sentirse capaz de triunfar sobre uno mismo, esas conquistas, le dan a uno mucha felicidad, mucha alegría y son al final el combustible que nos hace también querer seguir haciendo, sus siguientes escalones y querer subir alguno más. Así que dicho esto, quería preguntarte, Edson, si vos quisieras contarnos también algo de tu experiencia como médico cirujano, sí. En lo familiar, en lo profesional, aplicando estos conocimientos también. Perfecto. Buenas noches a todos. Es una alegría, un gran honor venir acá. Recibí esa invitación, una gran responsabilidad y honor. Voy a relatar algo sobre una experiencia con el humanismo y el amor. Hace algunos días, pensando en lo que debería traer como resultado de la aplicación de la enseñanza logosófica en mi vida, en la vida de mi familia, empecé a estudiar, desde que empecé a estudiar la ciencia, hemos vivido nuevas concepciones, nuevos conceptos. Estaba en casa otro día, me recuperando de una indisposición, y me acosté más temprano. Y alrededor de medianoche, 1 de la mañana, me desperté con el sonido del teléfono y oí muy lejos, porque era durmiendo aún,
mi hijo, que también es cirujano, diciendo, papá, me llamaron al hospital para ver un paciente de 50 años. Una explicación para ustedes. Era un caso muy grave y muy raro. Una molestia aguda. El hombre empezó a vomitar y simplemente explotó el esófago. Es una síndrome muy rara, con posibilidad de sobrevida muy pequeña después de 6 horas. Y el paciente estaba ya con cuadro de infección generalizada. Le hice algunas ponderaciones sobre la condición del paciente, riesgos sobre el riesgo de la cirugía, y él me dijo, papá, no comprendió. Hablé con la esposa y hijos y decidí intentar salvar al paciente. Necesito de tu ayuda. Me fui volando al hospital. Fue un procedimiento muy difícil, y él lo hizo muy bien. A las 8:30 más o menos, dejamos el paciente con vida en la unidad de terapia intensiva. Él, muy emocionado, me abrazó, muy agradecido de que estuviera a su lado, y me dijo que la decisión de operar al paciente no hubiera sido fácil, mas él miró en el ejemplo de humanismo que recibiera a lo largo de su vida. Otra explicación para ustedes. La ciencia logosófica, con su método original, enseña algo totalmente desconocido sobre la posibilidad de recordar. Si recuerda para nosotros que estamos haciendo ese ejercicio con imágenes vivas, un ejercicio llamado de unión de los tiempos. Nuevamente al relato. Volviendo a mi casa, disfrutando de lo vivido, empecé a traer un pasado más lejano, de aproximadamente 30, 32, 33 años, cuando los hijos tenían 4 años más o menos. Recordé que estábamos en una conmemoración de familiares, colegas médicos. En aquel entonces, mi esposa y yo ya estábamos haciendo esta revisión más profunda de las concepciones, de cómo educar, de cómo enseñar, de los estímulos, en fin. Y las crianças los niños estaban jugando con los otros hijos de los colegas. Y nosotros hablábamos para ellos, los dos, sobre la posibilidad de compartir, de no competir, de ser generoso, de disfrutar sin competir, en fin. Un amigo con hijas de la misma edad de los nuestros me llamó diciendo que era muy bonito todo eso, pero era apenas una visión romántica de la vida, entre comillas. El mundo, Tadeo, es competencias. Sus hijos serán pasados para atrás, serán hechos tontos. Hay que enseñar que sean buenos competidores. Él tenía convicción de lo que enseñaba para sus hijas, pero quería el mejor para ellas. Pero no me dejé llevar. Seguimos firmes, con confianza. ¿Y por qué? No queríamos pasar para nuestros hijos aquellos conceptos que estamos buscando superar. Nos fuera inculcado que el humanismo y el amor era necesario practicar para no perder el cielo y caer en el fuego del infierno. Era un humanismo lleno de temor. Cuando jóvenes en la universidad nos vimos ante un humanismo ideológico de extremos, donde quien piensa diferente es enemigo, no sirve. La lucha de clase era un humanismo tiznado de odio. No es difícil encontrar el humanismo poético, el humanismo, el amor romántico, imaginario, humanismo egoísta, pasional.
En la logosofía nos vimos ante un humanismo verdadero, un humanismo universal, que se lo debe encontrarse en lo interno, sin especulaciones, como una aspiración divina, innata, una búsqueda por el amor verdadero, con una porción divina que caracteriza como ser humano. Voy a mostrar puede pasar, hermano, una imagen. Adelante. De las abejas. Qué hermosas son esas imágenes. Una verdadera emoción hacer ese análisis. Lo que podemos aprender que está más allá de la miel, de la cera. Podemos aprender algo trascendente, más allá de la polinización, que ya es muy bonito. Acá podemos comprobar la paciencia, la constancia, la tolerancia. Estamos forjando una convicción del amor universal, aprendiendo a estudiar el amor científicamente. El verdadero amor es científico porque tiene estos tres elementos básicos: la paciencia, la tolerancia y la constancia. ¿Cómo mantener sentimiento de tamaña jerarquía sin conocer la realidad de los propios pensamientos? ¿Es posible? ¿Cómo mantener ese sentimiento sin combatir la impaciencia, sin conocer los pensamientos causadores de la intolerancia, sin sostener la continuidad de la constancia, el amor común? Sin ese estudio profundo y metódico, es como fuego de paja. De repente fuego, de repente ceniza. Los años se pasaron, volviendo al relato. Los hijos se graduaron en nuestra ciudad y se fueron a São Paulo para hacer la complementación en la formación médica. Después de 4 meses trabajando en uno de los mayores pronto socorros del país, la Santa Casa de São Paulo, servicio público que funciona a modo de puerta abierta, que recibe los seres humanos en las peores condiciones posibles. Un señor, conductor de ambulancia, se aproximó de aquel joven médico, queriendo hablar con él, con el jefe del turno, con el preceptor de él. Y aquel señor relató: hace más de 20 años que traigo pacientes acá y que nadie recibía pacientes de esa forma, con tanto amor. Todas aquellas imágenes vivas pasaron en mi retina mental hasta que llegué en casa para descansar en aquel día. Qué alegría, qué emoción de gratitud al autor de la logosofía. He aprendido que el bien teje su red. Y la vida que empezamos a vivir con esa revisión conceptual, internamente acá en la escuela, llamamos de proceso de evolución consciente, va mostrando hechos antes no percibidos por la vida corriente, permitiendo que muchas realidades no sean reconocidas. Aquel amigo, hasta hoy trabajamos juntos. Otro día, después de ese hecho, una antigua secretaria nuestra, una persona muy bondadosa y querida por todos, me procuró muy preocupada, diciendo que aquel colega estaba disgustado, triste. Me pedía que hiciera algo para él. Me dijo que él había esperado a la hija para un auxilio en una cirugía y que ella no fue. Y que los dos tuvieron una gran pelea, una discusión muy fea. La hija hubiera dicho a su papá que no iba a ayudarlo siempre que tuviera pacientes para atender. No quería tener pérdida financiera. Se cosecha lo que se siembra.
Esse método logosófico criado por Carlos Bernardo González Pecote, verdadeiro mestre de sabedoria, é maravilhoso, porque se aprende e se ensina. Agora juntos, com nossos filhos e nueras, todos realizando en esta escuela este proceso de evolução consciente, estamos aprendendo a sembrar, não solamente em nossas vidas, pero também ensinando a los nietos. Muchas gracias por la oportunidad. Javi, una experiencia también, Javi. Buenas noches, muchas gracias. Sin duda que una de las cosas que se han dado en estas dos intervenciones que han tenido Manuela y Edson es eso que yo determiné en esta frase, ¿no? De caminar hacia afuera a caminar hacia adentro. Y esa es la perspectiva que Logosofía empieza a ofrecer para quienes nos acercamos hacia ciencia. Manuela decía conocimientos que amplían la vida, cómo hacemos para ampliarlos. Y en la medida en que empezamos a conocer una dimensión distinta, es decir, empezamos a mirar hacia adentro y estamos reconociendo un terreno nuevo, naturalmente esa vida empieza a ampliarse por el simple hecho de tener un campo más donde poder observarnos y actuar. Ahora, todos sabemos cómo es la vida, todos sabemos que tenemos un ciclo biológico, que nacemos, que crecemos, que nos desarrollamos. Eso la naturaleza lo tiene muy bien definido. Ahora el tema es qué hacemos en ese ciclo, cómo lo llenamos de contenido. Y uno de los primeros conocimientos que la logosofía, en mi concepto, me ha ayudado en la ampliación de esta cosa de la vida es justamente observarla como una etapa. Es decir, nuestra vida forma parte de una etapa de algo más grande, de una existencia. Y eso me ubicó frente al trabajo que hago dentro de mi vida. Por ejemplo, ¿dónde está o dónde queda todo lo que aprendemos? Si superamos un problema, si aprendimos algo con un tropezón generalmente, ¿dónde queda eso? ¿Dónde se guarda? Logosofía empieza a dar algunas claves de empezar a realizar ese camino hacia lo interno y empezar a observar justamente qué contenido tiene nuestro ser interior. La caja. Pensar fuera de la caja. Esa frase es muy conocida, hace mucho tiempo que se viene usando, y a mí siempre me ha hecho algo raro, porque, primero, ¿qué vendría a ser la caja? ¿Vendría a ser nuestra mente? O sea que tenemos que pensar fuera de nuestra mente. Ahora, si queremos pensar fuera de nuestra mente, ¿no será necesario algún tipo de conocimientos como para poder hacerlo? Con las mismas cosas que sabemos y que aprendemos de lo cotidiano, ¿podemos realmente salir de esa caja? La otra pregunta que me hacía es, ¿y sabemos todo lo que hay adentro de la caja antes de salir? Porque una de las cosas que empezamos a observar y a estudiar con logosofía es justamente ese contenido. Logosofía nos empieza a dar herramientas para ver, bueno, ¿qué hay dentro de esa caja? ¿Cómo está compuesta mi mente? ¿Qué pensamientos hay dentro de ella? Fíjense que Manu decía del estímulo, del acierto y empezar a observar los pensamientos. Yo, como decía Edson, ¿vas a contar alguna experiencia? Voy a contar una experiencia. Yo me caracterizaba por ser un calderita de lata, una expresión uruguaya, que es alguien que se enoja, que se irrita rápidamente, fácilmente, al punto de romper lo que hacía cuando el enojo y esa furia entraba en acción. Y uno de los elementos que empecé a observar con logosofía nos propone empezar a estar atentos. Es decir, empezar a descubrir nuestro mundo interno, pero generando atención. ¿Atención a qué? Atención a todo lo que pasa adentro. Cuando empezamos a ver qué es lo que sucede y empezamos a decir, bueno, tengo que estar atento a cómo me siento, qué pensamientos tengo, qué es lo que me hace reaccionar, empezamos a observar una cantidad de elementos que antes para nosotros pasaban desapercibidos. Era la reacción, nos enojábamos, pasaba, y después, más tranquilos, decíamos, qué mal que estuve. Pero en el momento pasaba todo como si fuese muy rápido. Ahora bien,
al principio lo que me sucedía era que yo veía la película y era un espectador. Me daba cuenta que estaba reaccionando, pero no tenía elementos como para poder hacer algo. Y otra cuestión que enseña logosofía es empezar a observar y empezar a identificar esos pensamientos que están dentro de nuestra mente. Entonces empecé a observar qué me pasaba cuando reaccionaba, cómo me sentía, qué era lo que me hacía reaccionar, y empecé a descubrir, por ejemplo, que había ciertas palabras que ya no me gustaban. Ya si me decían algo, me enojaba. O había cierta predisposición por hechos que me pasaban durante el día que hacían que la gota que derrama el vaso. Pero el vaso ya venía lleno. Esos pequeños hallazgos fueron los que me empezaron a permitir trabajar en mi mente y en mi sensibilidad, porque uno también siente cuando está en ese momento de furia que hay como algo que no le está cerrando. Empecé a trabajar con eso y empecé a descubrir, como les dije, que había acciones o cuestiones que me estaban ocasionando esa sensación de rabia. Entonces empecé a generar otro elemento que amplía mi vida, que es el de defensas mentales. Es decir, prepararme con anticipación a determinadas cosas que me van a suceder y de las cuales, si yo ya lo tengo previsto, puedo accionar. Esto que lo estoy contando parece muy sencillo, ¿no? Pero les puedo garantizar de que es un trabajo bastante duro. Otro aspecto que quiero mencionarles y que está relacionado con lo que decía Manuela respecto a la proyección, es justamente ese trabajo que hacemos en lo interno, cómo nos ayuda a proyectarnos en nuestra vida. Yo les hablaba del ciclo biológico y dentro de eso está lo que naturalmente a veces uno dice, bueno, yo de grande quiero ser o un oficio o una profesión o lo que sea, y quiero desenvolverme para más o menos tener o no tener apremios económicos. Pero es raro que uno se proyecte diciendo cómo quiere ser de grande. Si quiero ser menos irritable, o quiero ser más ordenado, o quiero ser una mejor persona. Mejor persona, si uno le pregunta en la calle a cualquiera, señor, ¿usted quiere ser mejor persona? Le va a decir que sí. Es difícil que le diga que no. El tema es dos, no sabe cómo y no sabe definir qué es mejor persona. Eso es otro de los aspectos que Logosofía nos acerca, en mi comprensión, y que nos ayudan a ampliar la vida. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer nuestra radiografía de cómo somos. Por supuesto, con las cosas buenas y con las cosas malas. Naturalmente y con lógica, lo malo habría que hacer algo para reducirlo, por ejemplo, no enojarse, y lo bueno, hacer algo para estimularlo. Y eso naturalmente empieza a irradiar. Uno dice, bueno, está hablando de uno mismo, pero el que está al lado, si ya no se enoja, ya está mejor. Eso tiene un impacto inmediato en el que está al lado. Otro aspecto que quería mencionarles es, en ese proceso de ampliar la vida, es, por ejemplo, se pueden vivir varias vidas dentro de la misma. ¿Y cómo es eso? Bueno, uno tiene una vida de padre, tiene una vida de hijo, en mi caso, tiene una vida de hermano, tiene una vida de colaborador o compañero de trabajo, tiene una vida como ciudadano. Es decir, uno tiene varias vidas o tiene varios roles dentro de su vida. Y dependiendo del enfoque que le aplique, como decía Manuela, si la experiencia solo la vive en lo externo, la vive de una manera, y si la vive en lo externo y en lo interno, por eso de vuelta, caminar hacia adentro, la vive con una amplitud mucho mayor. Y con eso se amplía. Si pienso, por ejemplo, en el autor de la Logosofía, hoy estamos acá gracias a él. Creó esta ciencia en 1930 y hoy estamos disfrutando todos de los beneficios de poder aplicarla en nuestra vida. Ahora, de vuelta, esto requiere un esfuerzo. Si alguno pensó que iba a ser fácil y que es sencillo, no lo es. Pero les puedo garantizar que está muy bueno y que brinda muchas satisfacciones. También se hablan de influencers hoy, ¿no? Hoy está de moda ser influencer. Entonces se me ocurrió decir, bueno, ¿y cuándo somos influencers de nosotros mismos?
somos influencers de nosotros, porque siempre estamos mirando cómo influir al otro, ¿no? O cómo ser una guía hacia el otro, pero no cómo somos una guía para nosotros mismos, para ubicarnos, para corresponder, para pensar en otras cosas. ¿Cómo hacemos para entonces mirar hacia nuestro interior y empezar a recabar información y hacer algo con esa información? Estamos en la era de la información, la data cuenta muchísimo, pero parece que para estos aspectos no hacemos mucha cosa. Logosofía propone, como decía Edson también, un nuevo enfoque. Por lo tanto, si queremos empezar a conocernos a nosotros mismos, necesitamos de otro tipo de conocimientos, de otra jerarquía de conocimientos. Para pensar fuera de esa caja, supongamos que la caja sigue siendo la mente, tenemos que saber cómo funciona. Y de algún lado tenemos que aprender cómo funciona. Yo fui a la universidad a aprender matemática, física y una cantidad de cosas. Fui a un lugar donde me enseñaron eso. Es necesario, entonces, asistir a un lugar donde se nos enseñe o donde nosotros podamos aprender otro nuevo u otro género de conocimientos. Disculpen la deformación profesional, pero no se puede sacar un tornillo con una llave de tuercas. Y muchas veces queremos hacer eso. Queremos utilizar los mismos conocimientos viejos para hacer soluciones nuevas. Y eso, la vida nos demuestra de que no es así. Otro aspecto que quería mencionarles es, ¿qué pasa cuando nosotros en esa proyección pensamos, bueno, yo soy así? Y uno como que dice que tiene, no digo que se frustre, pero dice, bueno, yo tengo que convivir como soy. Y como que no puede hacer nada para cambiarlo. Si me permiten, yo les puedo decir que sí se puede hacer algo para cambiar. De hecho, creo que en lo que hemos tratado de transmitirles esta noche queda claro. Pero además los invito a ustedes a que hagan algo para cambiar. Por ejemplo, yo pensaba en la imagen de la transformación. Y la verdad, la logosofía es una ciencia que nos ayuda a transformarnos. ¿Por qué transformarnos? Porque tomamos lo que tenemos y lo deshacemos y construimos algo nuevo. Transformamos esa materia prima que tenemos en nuestro ser interno y con esa materia prima, que es muy valiosa, dicho sea de paso, hacemos algo nuevo. Y tenemos una gran oportunidad. Y yo la verdad que los quiero invitar a que tomen esa oportunidad. Los que están aquí y los que nos están viendo hoy por streaming, de hecho ya dieron un paso, porque están acá y no están en otro lado. Y eso, la verdad que lo celebro y aprovecho para decirles que ese paso que dieron, si quieren continuarlo, se pueden acercar o a través del QR que les voy a pasar en un rato o afuera está Gabriela y Cecilia para que puedan inscribirse y recibir mucha más información. De mi parte, yo quisiera terminarles con una frase del autor que me parece que es muy interesante y que hace alusión a lo que les venía comentando. Nadie puede ir al lugar que se propone si a la vez pretende permanecer en el punto de partida. Así que los invito a que tomen la decisión. Buenas noches y muchas gracias. ¿Bien? Bom. Muy bien. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, ahí como dijo Javi, si quieren acercarse a la mesa de entrada, los esperamos también con un cafecito afuera. Quien quiere más información puede escanear el QR y estamos aquí también para alguna pregunta si alguno se quiere acercar. Gracias. Muy bien.